Bienvenidos a Aposento Alto. Muy bien. Bueno, vamos a nuestra página de nuestra escuela dominical. Eh, Hoy hemos añadido un punto más. Entonces hay que refrescar la página para que se apliquen esos cambios. ¿Sí? Recordamos ahí escuela dominical, seguimos con la clase 29, seguimos viendo lo que es el atributo moral de Dios, refiriéndose a la equidad, pero ahora equidad depositada en el hombre. Ya llevamos varios puntos, seguiremos llevando varios puntos, hemos querido ser lo más minuciosos en el tema y ver muchos temas. De hecho, bueno, la semana pasada concluimos con que el hombre reconoce sus errores y repara el daño y vimos varios puntos, ¿no? Hoy vamos a empezar con el punto de el hombre ante los desacuerdos y conflictos familiares. Ahora, quiero mencionar algo. En este punto vamos a ver varios subpuntos, ¿como cuál? Bueno, la introducción es el hombre debe escuchar antes de responder. Ya habíamos más o menos hablado de eso, pero ahora tiene que ver referente a los conflictos. El hombre debe examinar ambos lados del asunto. Hoy nada más vamos a ver esos dos puntos. Quiero mencionar los siguientes porque, bueno, ahorita les digo por qué. Después sigue, el hombre no debe convertir el conflicto en una lucha por ganar. El hombre debe de cuidar el tono, no solamente el contenido. El hombre debe evitar la ira apresurada. El hombre no debe usar el silencio como castigo. El hombre debe saber cuándo detener una conversación y cuándo retomarla. El hombre debe buscar paz sin encubrir la verdad. El hombre debe procurar acuerdos claros, responsables. El hombre debe rechazar la burla, la amenaza y la intimidación. El hombre debe de aceptar corrección cuando su manera de enfrentar el conflicto está mal. El hombre debe buscar ayuda cuando el conflicto se ha vuelto destructivo. El hombre debe de enseñar con su ejemplo cómo se resuelven los conflictos. El hombre, bueno, en la equidad de Dios. Ahora, ¿por qué he dicho todo esto? ¿Por qué? Porque se ha dado el caso de que muchos han pensado en semanas pasadas, que como que yo me entero de su vida y que al siguiente domingo yo estoy hablando de ellos. Entonces, por eso dije, a ver, vamos a, aunque no estén cargados todos los temas todavía, pero son los temas que vamos a ver. Entonces, nada más vamos a ver los dos primeros puntos el día de hoy, si nos da tiempo, pero es todo lo que vamos a ver. Y después de estos puntos, vamos a ver otro punto general que se llama cuando el hombre pone límites a su familia de procedencia. Entonces, si se dan cuenta, todavía hay mucho material del cual vamos a hablar y si quise decirle, lo quiero decir y lo expresé de esta forma para que no piensen de que me enteré de sus vidas durante la semana y yo de chismoso el domingo, desde el púlpito estoy hablando de ustedes. ¿Sí me explico? Y no es así, no es de esa forma, ¿sí? ¿Alguna duda, pregunta, comentario, reclamación? ¿No? Bueno, entonces vamos a nuestro punto. Ahí dice el hombre ante los desacuerdos y conflictos familiares. Y ahí, bueno, ahí donde dice introducción al punto, ahí le presionamos y nos lleva a precisamente a donde está el punto principal como título, el hombre ante los desacuerdos y conflictos familiares. ¿Sí los llevó ahí? ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues vamos a dar un poco de lectura y vamos a ver el sustento bíblico más adelante.
Bien, la vida familiar no está libre de desacuerdos. Aún en un hogar donde hay amor, donde hay fe, donde está el deseo de agradar a Dios, existirán momentos de tensión, diferencias de opinión, cansancio, decisiones difíciles, palabras mal entendidas y situaciones que requieren conversación. La madurez del hombre no se demuestra únicamente cuando todo está en calma, sino especialmente cuando aparece el conflicto. El conflicto no siempre significa que el hogar está destruido. Muchas veces revela asuntos que necesitan ser atendidos, heridas que no se han expresado, responsabilidades que no se han ordenado o diferencias que deben tratarse con sabiduría. El problema no es solamente que existan desacuerdos, sino la manera en que el hombre los enfrenta. Ya en algunas otras ocasiones hemos hablado de que nosotros como cristianos, parte de la madurez de nuestra fe, necesitamos ¿qué? Problemas, ¿sí? Todo buen cristiano, todo hijo de Dios, todo hombre espiritual, nos estamos enfocando en los hombres, todo hombre espiritual necesita problemas. ¿Y esto con qué propósito? Simplemente para que su fe sea fortalecida, para que su relación con su Señor Jesucristo cada vez sea más estrecha y más fuerte y que este hombre día con día de su vida se pueda comportar cada día más conforme a la voluntad de Dios y como hemos visto en otros textos, que el hombre se parezca más a Cristo. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros entendamos que el hecho de tener problemas en nuestra vida es parte de la voluntad de Dios para que nuestra fe se fortalezca, ¿sí? A veces se vende un evangelio simplón, un evangelio en donde se dice a la gente, no, si te acercas a Dios, si aceptas a Cristo, si buscas a Dios, todos tus problemas van a desaparecer. Y esa es una mala propaganda. Eso no va a pasar, eso no pasa realmente en una vida cristiana. Necesitamos problemas, pero también la Biblia nos va a enseñar de qué forma vamos a enfrentar esos problemas con el propósito de qué? De parecernos más a nuestro Señor Jesucristo y que nuestra vida pueda ser más del agrado de nuestro Padre Celestial. Porque a fin de cuentas, ¿a quién nos tenemos que parecer? Nos decimos hijos de Dios, pero parecemos, bueno, no parecemos. Algunas personas parecen más hijos del diablo que de Dios. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros nos situemos en este punto. Un esposo o padre puede usar su fuerza, su voz, su posición, su carácter o su autoridad para imponerse, pero también puede usar su responsabilidad para escuchar, para dirigir, para discernir y buscar una salida justa. Aquí se manifiesta nuevamente la equidad de Dios. El hombre no debe usar la posición que recibió para vencer a su familia, sino para conducir el conflicto de una manera que honre a Dios. ¿Sí? Muchas veces hay en ciertas familias en donde el padre se impone de cierta forma, es un machista completamente, es un dictador completamente, donde él abusa de esa autoridad haciendo que o pensando que todos le tienen que hacer caso, pues porque él es el hombre, él es el que realmente Dios le dio esa autoridad. Entonces dicen, a ver mujer, a ver hijos, aquí porque Dios me dio la autoridad, casi dice, así, aquí se obedece tal y como yo digo. Y no es la forma o la forma en la que Dios ha visto o ha diseñado que el hombre tiene que ser. Es completamente diferente. No tiene nada que ver con el machismo, no tiene nada que ver con una dictadura dentro de la familia, no tiene nada de que ver que el hombre sea patriarcal, misógino, no, lo que sea, no tiene nada que ver con eso. Lo que tiene que ver es de que el hombre, en el carácter o en la autoridad que Dios le ha dado,
tiene que reflejar a Cristo en su vida. Los de allá afuera sí celebran y exaltan ese atributo machista, ese atributo de fuerza sobre su familia, pero como el Señor Jesucristo una vez le mencionó a sus apóstoles, pero entre ustedes no será así. ¿Sí? Entonces, la vida del mundo, dejemos al mundo que viva sus vidas o que viva la vida como más le place, pero y nosotros vivamos la vida como el Señor la ha diseñado para que nosotros la vivamos. Y es ahí donde nosotros realmente vamos a hacer esa gran diferencia. La equidad de Dios no permite que el hombre se convierta su liderazgo en una venganza injusta. Si tiene más fuerza, debe controlar mejor sus reacciones. Si tiene mayor autoridad en el hogar, debe de ser más cuidadoso con sus decisiones. Si su voz pesa más en la familia, debe medir mejor sus palabras. Si otros dependen de él, debe procurar que sus acciones no produzcan temor, confusión o injusticia. ¿Sí? Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, es triste ver a una mujer temerosa, asustada, toda así cohibida. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que ella diga, el hombre de repente, ¡pras! ¿Sí? O abusa o la regaña, la menosprecia, la humilla. No, el hombre de Dios no debe de ser de esa forma. Primer punto, el hombre debe escuchar antes que responder. Otra vez, el hombre debe escuchar antes de responder. Uno de los errores más comunes en los conflictos familiares es responder antes de entender. El hombre puede pensar que ya sabe lo que ocurrió, que ya conoce las intenciones de su esposa o de sus hijos, o que su primera impresión es suficiente para emitir un juicio. Sin embargo, actuar de esa manera puede llevarlo a corregir injustamente, acusar sin fundamento o aumentar un problema que pudo haberse resuelto con paciencia. ¿Qué pasa? A veces llegan los papás, bueno, papás o mamá, pero nos estamos enfocando en el varón. Papá, llega papá, sabe que tiene 2 hijos o 2 hijas o los hijos. Entonces, escucha lloridos. ¿Qué va el papá? Va a ver. Entonces, ve a uno que está así y al otro que está chille y chille. ¿Qué dice? Tú lo hiciste llorar. No preguntó, no indagó referente a la situación, pero como ve al niño, ve a su hermanito que está llore y llore, que dice, este de seguro le ha de haber hecho algo. ¿Ese es un juicio justo? No. ¿Sí? También lamentablemente se ha encontrado que a niños a muy temprana edad ya empieza a haber ya cierta maldad, ¿verdad? Cierta maldad en donde voy a llorar para que mi mamá venga y te regañe a ti. No, pero es que yo no te hice nada. Mamá! Y así, lamentablemente, ¿qué hacen qué? Una falsa declaración en contra de su hermanito, de su hermanita, solamente porque saben que el papá no va a indagar. Saben que la mamá no va a indagar, simplemente los van a ver a ellos llorando y saben que se van a ir en contra de la otra persona o en contra del otro hijo. Lamentablemente, los padres siempre tienen que aprender a escuchar y a poder indagar esa situación. Vamos a nuestra base bíblica. Vamos a Proverbios 18:13. Libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 13. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Proverbios capítulo 18, versículo 13 dice,
Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. ¿Sí? Muchas de las veces cuando los papás hacen malos juicios, como los ejemplos que acabamos de dar, y muchos otros ejemplos, cuando el padre empieza, es que ¿por qué le hiciste a ese hermano? Estoy viendo que está llorando, estoy viendo que mira cómo está y tú, o sea, ¿qué fue lo que le hiciste? Oye, ¿qué es que papá? Es que cállate, es que ¿qué fue lo que le hiciste? Es que cállate, o sea, dime y a veces cállate y dime y cállate y no deja que explique el niño, ¿no? Pero a lo mejor hay otro hermanito, más ahí, no, papá, es que él no sé qué, pero él no le hizo nada, él se cayó, no sé qué y todo. ¿Y qué es cómo se queda el papá? Bueno, a ver, ¿qué pasó? O sea, ya le baja, ¿verdad? Pero ¿qué fue? Lo avergonzaron por hacer ¿qué? Un mal juicio. ¿Sí? Fue avergonzado por no hacer un buen juicio y ¿qué mostró? Simplemente mostró necedad. ¿Sí? Mostró lamentablemente necedad. ¿Sí? Por eso otra vez dice, precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. ¿Sí? Y si nosotros recordamos lo que vimos la semana pasada, ¿sí recuerdan qué punto vimos? Perdón de los hijos. Bueno, Cuando el papá pide perdón a los hijos, ¿verdad? No nos quita esa autoridad, pero sí le mostramos a nuestros hijos que también nosotros nos podemos equivocar y podemos pedirles perdón. Entonces, si hemos tomado esta mala actitud como padres, que no escuchamos la situación que nos presentan nuestros hijos a la hora de que solucionamos un problema entre nuestros hijos, lamentablemente lo único que mostramos de nosotros mismos es de que somos unos papás necios y que podemos ser avergonzados hasta por nuestros propios hijos, porque lamentablemente hay muchos papás que dicen, ay papá, es que déjame te explico. Entonces ya los hijos van viendo en el papá un carácter así como que no es justo, no entiende, es necio, es terco y lejos de tener una buena imagen de los hijos hacia su padre, pues el mismo padre está formando en los hijos una imagen que ni los padres quisieran tener en sus hijos. ¿Sí? Lamentablemente es la forma de vivir o de actuar de muchos padres por desconocer precisamente los consejos de Dios. Ahí en nuestra página dice lo siguiente: escuchar no es simplemente guardar silencio mientras el otro habla. Escuchar implica prestar atención, procurar comprender, hacer preguntas necesarias y resistir el impulso de preparar una defensa inmediata. Porque eso sí también es bien interesante, ¿verdad? A veces cuando estamos dialogando, cuando estamos escuchando como padres, viendo cómo solucionar un problema o como esposos ante la esposa, lejos de escuchar las razones de la otra persona, normalmente, ¿qué está haciendo la otra? Dime, ya estoy preparando ¿qué? La respuesta. ¿Para qué? ¿Para solucionar o para atacarla? Para atacarla. ¿Eso será correcto? No. ¿Sí? Por eso es importante que veamos estos puntos bueno, ahorita en el hombre, ¿sí? Porque el hombre necesita aprender a escuchar. Muchas discusiones familiares se agravan porque cada persona está más interesada en responder que en entender. ¿Y todo por qué? Porque quieren ganar. O sea, quieren que sepa que yo tengo la razón. No se trata de quién tiene la razón. ¿Sí? Se trata de que los problemas los arreglemos a la forma en cómo Dios nos está ayudando, nos está orientando a cómo resolver los problemas.
¿sí? No estamos aquí, ni yo estoy en competencia con mi esposa, ni mi opinión es para que ella quede mal y yo quede bien, para que ella quede como cabe, tú no sabes y yo soy el inteligente. No, no es de esa forma, ¿sí? Es para ver, para dejar. Cuando nosotros seguimos el consejo de Dios, ¿quién es el que gana? Nosotros. Porque no es a la forma de ella, no es a mi forma, es a la forma y al consejo de Dios. Y lo que Dios nos aconseja, el cómo podemos nosotros solucionar los problemas, es la mejor forma. ¿Sí? O acaso alguien dirá, ay sí, pero Dios no tiene una esposa, ¿él qué va a saber? O sea, él no sabe lo que es tener una esposa como esta mujer, ¿verdad? Dirían, como esta mujer, ¿sí? Él no tiene los hijos que yo tengo tan como lo que son. No, o sea, yo creo que hasta peores, ¿verdad? Refiriéndonos al pueblo de Israel y a muchos. Entonces, lamentablemente, muchos padres toman, se precipitan a contestar, se precipitan a adelantarse y no responden conforme al consejo de Dios. Vamos a Proverbios capítulo 15, versículo 28. Proverbios, libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 28. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: el corazón del justo piensa que bien antes de hablar. Un verdadero hijo de Dios, alguien que es justo, alguien que habla, que se dirige con integridad, que habla correctamente, no está pensando en la respuesta para contraatacar. ¿En qué está pensando? En hacer el bien. Inclusive en el hacer el bien también es que el reconocer el que uno se ha equivocado. ¿Sí? El reconocer que a lo mejor la otra persona, por eso hay que escuchar, por eso hay que entender lo que está diciendo, porque de esa forma yo puedo decir, sí es cierto, tiene razón. Y no se trata, otra vez repito, no se trata de que yo tenga que ganar, se trata de que ambos podamos llegar a entender y solucionar nuestro problema. ¿Sí me explico? ¿Sí? No se trata de ganar, se trata de pensar bien, escuchar. Porque después dice más adelante, la boca de los perversos rebosa de palabras malvadas. Y esto surge cuando ¿qué? Cuando la persona ya está preparando su metralla de palabras, es de todo su colorido, como ustedes se podrían imaginar, para atacar a la otra persona, perjudicarla, inclusive hasta recordar lo que hicieron hace 500 años, y es que tú, pero no sé qué, es que, y tú me hiciste, y que no sé qué. Oye, pero apenas nos conocimos. Ah, pues también, o sea, te confundí, pero también eres un malo y que no sé qué. Entonces, todo ese tipo de cosas surge de una persona perversa y de palabras malvadas. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario, reclamación? ¿No? ¿Algún testimonio? Bueno, el esposo El esposo que escucha antes de responder reconoce que su percepción puede ser incompleta. Quizás vio una parte del problema, pero no todo. Quizá escuchó una frase, pero no entendió el contexto. Quizá recibió una queja, pero no conoce el cansancio, la preocupación o la carga que hay detrás de ella. Una vez, bueno, recordando a un compañero de trabajo, alguna vez les comentaba que algún tiempo estuve trabajando en provincia y éramos puros hombres, ¿no? Y de repente escuchaba yo a un compañero que decía, oye, amor, mira, te voy a mandar dinero y, oye, ¿qué te parece si los viernes, los sábados y los domingos te pones allá afuera de la casa un puesto de hamburguesas y que no sé qué? Ah, ok. Después, oye, amor,
Oye, ¿qué te parece? Bueno, tienes los viernes, sábados, ¿qué te parece si de lunes a viernes, igual, en las mañanas te vas temprano, te voy a mandar más dinero y en las mañanas te vas a la central, regresas y pones tu puesto ahí de jitomates, aguacates y todo, pues, para ganar un dinerito extra, ¿no? Oye, amor, ¿qué te parece? Bueno, en la mañana estás ocupada, en la media tarde, oye, ¿qué te parece si vi que también hay muchas que falta que no venden abón? O sea, ¿qué te parece si vendes abón? O sea, se dan cuenta y ya cuando la ves me dice, oye, ¿tú crees que estaré exagerando con mi esposa? O sea, pues es que le estoy dando muchas cosas pues es que siento que se aburre en la casa, ¿verdad? Siento que se aburre en la casa y pues le pongo muchas actividades pues para que ella haga y pues que gane su dinerito, ¿sí? Porque inclusive que era una mujer joven, a veces se ponían a discutir y hasta en el altavoz le decía a esta mujer, oye, es que tú me quieres acabar. O sea, realmente, ¿qué necesitamos? O sea, ¿por qué quieres que haga esto? ¿Por qué quieres? O sea, sí me canso y luego todavía tengo que cuidar a los niños, la casa y todo. Y tú quieres que vaya esto y que tú vaya el otro. O sea, sí me canso, ¿sí? No, es que yo pensé que te aburrí, etcétera, ¿no? Y es ahí, o sea, tenemos que aprender a escuchar hasta si alguien se está quejando, o por ejemplo, igual, mis hijos que a veces, les cargo mucho la mano referente a las cosas aquí de la iglesia, en el momento en que ellos me digan, oye, papá, ¿sabes qué? Que ya los tengo que escuchar y los tengo que entender. Y es razonable, ¿no? Les he cargado muchas cosas, pero hasta ahorita, gracias a Dios, no me han dado peros, y espero que nunca lo hagan, pero, pero ahí vamos, ¿sí? Entonces, pero sí, también los padres tienen que estar atentos ante una queja justificada. ¿Sí? Bien. La equidad de Dios exige que el hombre no juzgue por impulso. Si él desea ser tratado con justicia, cuando se le acusa o se le cuestiona, debe ofrecer esa misma justicia a su esposa y a sus hijos. No debe exigir que lo escuchen mientras él se niega a escuchar. Un hombre conforme a la voluntad de Dios no responde solamente desde su autoridad, sino desde la verdad. Y la verdad requiere escuchar antes de hablar. ¿Sí? Vamos a nuestra base bíblica, vamos a Juan capítulo 7. Esta es una herramienta concebida desde el rigor histórico para la consulta de pastores y hermanos en Cristo, con el propósito de conocer los acontecimientos verdaderos bíblicos desde la realidad histórica y arqueológica. Y recuerda que puedes ingresar a nuestra línea del tiempo desde la página de Aposento Alto. La línea del tiempo tiene diversas formas de abordar los acontecimientos bíblicos, para que podamos organizar la información de manera correcta y que podamos obtener la información organizada. Algunos de estos filtros son el canon bíblico, todos aquellos libros inspirados por el Espíritu Santo en los cuales Dios nos muestra su gracia, justicia y amor. También podemos filtrar los acontecimientos como los reyes y profetas del Antiguo Testamento y el cómo estos vivieron sus testimonios en la historia de los reinos de Israel y Judá. También contemplamos el surgimiento de religiones o sectas en nuestra tabla de cronología doctrinal. Los personajes bíblicos también son una parte muy importante de nuestra herramienta, ya que se organizó una línea del tiempo que contempla aquellas personas de las que nos habla la Biblia, comenzando desde nuestro Creador hasta figuras más modernas, como aquellos que continuaron con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, discípulos de los discípulos originales y aquellos que ofrecieron su vida para la conservación de la palabra de Dios. Así como es importante conocer los acontecimientos específicos de los que nos habla la Biblia, también es muy interesante cómo estos personajes cobran vida e interactúan unos con otros, ya sea desde las profecías del profeta Isaías, así como la genealogía de nuestro Señor Jesús, son un testimonio del paso del tiempo y de las personas que un día vivieron en nuestro mundo. El objetivo de esta línea del tiempo es servir en su vida como una herramienta de consulta, con la cual puedan seguir fortaleciendo su fe en el mensaje maravilloso que nos dio nuestro Salvador Jesús. Como Aposento Alto, estamos muy orgullosos y agradecidos del trabajo de aquellos que viven estudiando los hechos verdaderos de Dios, desde las ciencias y estudios que hoy nos permiten tener esta herramienta. Sin más que decir, que Dios les dé sabiduría y entendimiento.
Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos del 20 al 24. ¿Ya estamos ahí? Bien, ahí Jesús tenía una situación ahí con unos maestros, unos hombres ahí religiosos, y lo juzgaron. Ahí en el versículo 20 dice: estás endemoniado, respondió la multitud. ¿Quién trata de matarte? Jesús contestó: yo hice un milagro en el día de descanso y ustedes se asombraron. Pero ustedes también trabajan en el día de descanso al obedecer la ley de la circuncisión dada por Moisés. En realidad, la costumbre de la circuncisión comenzó con los patriarcas mucho antes de la ley de Moisés. Pues si el tiempo indicado para circuncidar a un hijo coincide con el día de descanso, ¿sí recuerdan en qué día tenían que ser circuncidados los varones? Al octavo día. ¿Sí? Entonces, nacía el niño, contaban los 8 días. ¿Por qué eran los 8 días? Porque la mujer tenía que estar durante 7 días, ¿qué? En purificación. ¿Sí? Entonces, al octavo día ya era cuando se llevaba al niño a que se le circuncidara. Entonces, ¿qué pasaba? Nacía el niño, se contaban los 8 días y caía en sábado. Entonces no le decían, no, sábado no, hay que recorrerlo. Pero decían, no, pero entonces es que tiene que ser en el octavo día, porque si no, ¿qué? Quebrantamos la ley. Entonces, aún a pesar de que fuera el día sábado, ellos cumplían la ley o los maestros, los sacerdotes, circuncidaban al niño en el día octavo, aún así fuese el día sábado. ¿Sí queda claro? Y es lo que Jesús les está diciendo: pues si el tiempo indicado para circuncidar a un hijo coincide con el día de descanso, ustedes igual realizan el acto para no violar la ley de Moisés. Entonces, ¿por qué se enojan conmigo por sanar a un hombre en el día de descanso? Miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. ¿Y quién está diciendo estas palabras? El Señor Jesucristo. Entonces, el Señor Jesucristo nos está dando una excelente lección de cómo debemos nosotros juzgar o de ver las situaciones, ¿sí? No puede ser posible que personas digan que hacen o no hacen cierta cosa y nosotros hacemos o no hacemos cierta cosa, y cómo están quedando aquellas personas, como que unos que hipócritas, ¿sí? Unos hipócritas que realmente dicen que hacen o que no hacen, pero realmente sí lo están haciendo. Entonces, el Señor Jesucristo prácticamente le está diciendo, miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Entonces, cuando un padre ve la situación, ve a un niño llorando, ve al otro allá jugando, ve al otro que está espantado, o sea, se trata de imaginar mil cosas. Y antes de reaccionar, de ser reactivo, de dejarse llevar por sus impulsos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Calmarse primeramente y decir, ¿qué pasó? ¿Por qué tu hermanito está llorando? Cuando los niños ven que hay paz, ¿se espantan o hay confianza? Hay confianza. Pero cuando ven, a ver, ¿quién fue? ¿Tú qué le hiciste? ¿Por qué? A ver, explica. Y ni explica, y te voy a dar. ¿Cómo se sienten los papás? ¿O cómo se sienten los hijos? Espantados y creen que van a decir algo. No van a decir nada. ¿Sí? Por eso es de que un papá, cuando va a solucionar un problema familiar, dice que no solamente ver la superficie, sino tiene que ir más allá, indagar, investigar, preguntar, porque eso es necesario para poder llegar a la verdad. Como decíamos hace un momento, un hombre conforme a la voluntad de Dios no responde solamente desde su autoridad,
sino desde la verdad. Y la verdad requiere escuchar antes de hablar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Si queremos llegar a la verdad, tenemos que escuchar. No enjuiciar primero, sino escuchar. No somos como estos que, como, no, se me fue, no sé si era Pancho Villa o Zapata, que dice que mato, después averiguo. ¿Sí? Entonces, primero mataban a las personas y después decían, y bueno, ¿y este a qué vino? Pero ya estaba muerto ahí. Y ya, no, es que era el doctor. Ah, pues ya lo mataste. ¿Sí? Se tiene que indagar antes de hacer un juicio. Vamos a la epístola de Jacobo o Santiago. Capítulo 1, versículos del 19 al 22. ¿Ya estamos ahí? Santiago del capítulo 1, versículos 19 al 22. Dice lo siguiente. Amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos ¿para qué? Para enojarse. ¿Eso qué está reflejando? ¿Un carácter más guiado por el Espíritu Santo? Sí, ¿verdad? Versículo 20. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. ¿Quién está hablando? ¿Quién está diciendo estas palabras? Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Medio hermano del Señor Jesucristo. ¿Era cristiano o no era cristiano? Aquí ya era cristiano, ¿verdad? Aquí ya era cristiano. ¿Y sus consejos son para quiénes? Para cristianos. ¿Nosotros lo podemos tomar? Nosotros lo podemos tomar. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como parte de coherederos con Cristo, no debemos tener una actitud de enojo y sobre todo mostrando más un enojo humano que no produce la rectitud que Dios desea. ¿Por qué no? Porque cuando una persona, como ya lo hemos visto anteriormente, si simplemente se enoja, es reactivo ante la situación, ¿va a juzgar correctamente? No. Va a ser injusto, va a ser soberbio, va a ser iracundo, va a ser como un dictador. Eso no refleja a Cristo en la vida del varón, en su familia. ¿Sí? Por eso el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Versículo 21. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón. ¿Sí? Prácticamente estaríamos diciendo lo que estamos aprendiendo el día de hoy, lo tenemos que aceptar como ¿qué? Tal y como nos lo están enseñando. ¿Sí? No estamos diciendo, sí, eso dice la Biblia, sí, eso dice el hermano Eduardo, pero no, están mal, no, yo me enojo, yo mato, yo averiguo y yo lo ejecuto y ya. No, eso no está bien. ¿Sí? Y como les he dicho, ¿me tienen que hacer caso a mí? No, por favor, jamás me hagan caso a mí, pero sí hagan en caso a la palabra de Dios. Eso es lo fundamental, eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón. ¿Por qué? Porque tiene el poder para salvar su alma.
no se está refiriendo al tema de la salvación. Recordemos que la salvación es a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. ¿Sí? Esto se está refiriendo en cuanto a nuestra vida, salvarnos de problemas, evitarnos conflictos. Ese es el concepto que se tiene. Pero no está hablando en sí de la salvación de Cristo, sino se está hablando acerca de la infinidad de problemas de los cuales podemos ser salvados gracias a que nosotros hacemos caso a qué, a lo que el hermano Luis Eduardo dice, no, a lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Versículo 22. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Porque díganme, yo creo que no me lo van a decir, ¿verdad? Pero en sí, ¿a qué venimos a la iglesia? Nada más porque, es que tengo que ir a la iglesia porque tengo que cumplir, porque Dios, quiero que me lo vea y que me lo tome en cuenta. Sí, estamos en Santiago 1:22, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros entendamos que la palabra de Dios, que es el consejo de Dios, que nosotros podamos que aplicarla, llevarla a cabo, ¿sí? Que realmente la palabra de Dios nos va a salvar de muchos problemas. Y que si solamente venimos a la iglesia, solamente escuchamos la palabra de Dios, solamente seguimos nuestro calendario nada más porque, o decimos que seguimos, pero no lo seguimos, eso es más religiosidad que realmente mostrar ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad. ¿Sí me explico? Entonces, no nos engañemos, diríamos, no nos quiten el tiempo, ¿verdad? No les queremos quitar su tiempo. Aquí queremos predicar la palabra de Dios, queremos obedecerla y queremos que tú también lo obedezcas. Es el consejo que Dios te da. Es el consejo que Dios nos da, que realmente seamos hijos verdaderos de Dios, obedeciendo su palabra. El mismo Señor Jesucristo en otra ocasión dijo, los que escuchan y hacen la palabra son ¿qué? Hijos de Dios, me aman. Y los que no obedecen, pues no son hijos de Dios y no me aman. Así de fácil. Entonces, es importante que nosotros, nuevamente regresando al tema de los hombres, nosotros aprendamos a mostrar un justo juicio, no con enojo, sino que nosotros sigamos el consejo de Dios para nuestras vidas. ¿Alguna duda, pregunta, comentario o reclamación antes de pasar al siguiente punto? ¿Alguna experiencia particular, algún testimonio? Yo sé que eso jamás lo van a hacer, ¿verdad? Pero, bueno. Punto 2. El hombre debe examinar ambos lados del asunto. En todo conflicto familiar existe el peligro de aceptar como completa la primera versión que se escucha. Esto puede ocurrir entre esposo y esposa, entre padres e hijos o entre hermanos. Una persona puede presentar su versión de manera convincente, pero todavía puede faltar información importante. ¿Qué queremos decir? ¿Qué pasa? Otra vez, tenemos esta situación de los dos niños. Cuando el primer niño empieza a hablar y le ponemos atención, nos va a decir, la mayoría de las veces, nos va a decir la verdad. A veces el que quiere hablar primero es el que quiere ocultar, el que quiere modificar las cosas y el que quiere dar, ¿qué? La primera buena impresión. Entonces, conforme va escuchando las palabras del hijo A, vamos a decir hijo A, hijo B, del hijo A, ¿sí? Entonces el padre empieza, y hasta empieza a ver al otro mal, ¿no? Porque está diciendo, oh, sí, papá, y que no sé qué, y nada más empieza, ¿no? Ya, ok, ya. Pero cuando el otro empieza a dar su razón, ya el otro ¿cómo queda? ¿Sí? Entonces, por eso el padre tiene que aprender a escuchar y escuchar
todo el cuadro completo, no nada más una versión, sino escuchar todas las versiones. Si tenemos 3 hijos, las versiones de los 3. Si hay 4 o 5, todas las versiones las tenemos que escuchar para poder nosotros en ese cuadro poder contemplar todo lo ocurrido, ¿sí? ¿Cuántos evangelios tenemos? 4. ¿Cuáles son? ¿Con qué propósito será? Con uno dirían, pues con uno basta, ¿verdad? Pero hay 4. 4 testimonios de Jesucristo. ¿Que se contradicen? No, que se complementan. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos escuchar y aplicar un justo juicio, tenemos que aprender a escuchar todas las versiones para poder llegar a la verdad. Si no actuamos de esa forma, simplemente no estaríamos aplicando la palabra de Dios y nos hacemos daño a nosotros mismos, le hacemos daño a nuestros hijos, le hacemos daño a nuestra esposa, etcétera. Vamos a Proverbios capítulo 18. Proverbios capítulo 18, versículo 17. ¿Ya estamos ahí? Proverbios 18, 17 dice lo siguiente. El primero que habla en la corte, ¿qué dice? Parece tener la razón. Hasta que comienza, ¿qué? El interrogatorio. ¿Eso qué quiere decir? Prácticamente el mismo ejemplo que nosotros hemos aplicado hace un momento. Siempre el primero que va a hablar, siempre va como que poner la base, pero si empieza a engañar, si quiere ocultar cosas, si empieza a a defenderse a través de sus argumentos, a pesar de que él sabe que es culpable, un papá que es justo, un papá que sigue los consejos de Dios, lo va a escuchar con atención al hijo A y ahora va a escuchar con atención al hijo B, ¿sí? Y va a tomar todas las versiones y va a tener que llegar a la verdad. Y va a tener que estar pregunte y pregunte y pregunte y pregunte. No tiene que llegar y ser un ejecutor, ¿sí? Tiene que llegar y preguntar, indagar. ¿Por qué? Porque tiene que llegar a la verdad del asunto. ¿Y qué es lo que va a mostrar? Que él es un ¿qué? Un padre justo. ¿Está reflejando a qué? A Cristo, que es justo. Está reflejando a Dios, que es ¿qué? Que es justo. Y cuando el padre muestra ese tipo de actitudes ante sus hijos, pregunta, ¿sus hijos le tendrán confianza? ¿Sus hijos podrán tener la confianza y la seguridad de que cuando se acerquen a papá, no van a ser juzgados injustamente, sino que saben que papá los escucha con atención? Que antes de imponerles un juicio, realmente los escucha y sobre todo aconseja. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, realmente los consejos que Dios nos da a través de su palabra no es para estorbarnos, no es para humillarnos, simplemente son mandatos porque somos religiosos, no. Son cosas, como lo decía Jacobo Santiago, son cosas de las cuales nos va a ayudar a poder evitar muchos problemas en nuestra vida. ¿Sí? Necesitamos someternos a la palabra de Dios para evitarnos muchos problemas futuros. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Seguimos leyendo. El hombre responsable no deja llevar únicamente, el hombre responsable no se deja llevar únicamente por quien habló primero, por quien lloró más, por quien se expresó con mayor fuerza o por quien suele tener su preferencia.
debe aprender a examinar con paciencia. Esto es especialmente importante cuando hay hijos, porque un padre injusto puede disciplinar a uno sin haber escuchado toda la situación. Y siempre vamos a encontrar dentro de nuestros hijos o en el ámbito donde nosotros nos desarrollemos personas que tienen un carácter más explosivo, y tendremos hijos que tienen un carácter más apagado, más tranquilos. ¿Sí? Entonces, por lógica, el más explosivo va, no, sí, yo no. Y cuando el tranquilo quiere hablar, no, pero es que va a levantar la voz. ¿Para qué? Para callar al otro. ¿Para qué? Para que el otro no diga qué, su verdad. Para que el otro no saque a la luz lo mal que él ha hecho, ¿sí? Entonces el papá por eso tiene que darle su tiempo al hijo A y tiene que darle su hijo al hijo B, y que no se interrumpan entre ambos, o que el hijo que es más impetuoso, más vigoroso, por decirlo así, no opaque las razones o la explicación del hijo más tranquilo. También ahí el padre tiene que aprender a conocer el carácter de sus hijos para que cada uno de sus hijos pueda dar su razón y dirigir esa discusión, ¿sí? Porque a veces se quedan, están discute y discute, y luego esta vez el papá se queda así, y hasta se empieza a reír de que están peli, y hasta llegan a los golpes, y llega la esposa, oye, pero ¿por qué están? Déjalos que se peguen así son los hermanos. En el mundo tal vez sí, en el mundo sí, pero conforme al consejo de Dios, no. Por eso está el papá. Por eso está el papá guiando y con la autoridad, ¿sí? Para poderle, por eso estamos viendo estas herramientas para que el papá pueda llevar bien, a buen término, una discusión que pueda haber entre hijos. ¿Sí me explico? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 1. Deuteronomio, capítulo 1, versículo 16-17. ¿Ya estamos ahí? Deuteronomio capítulo 1, versículos 16 y 17 dice de la siguiente forma: En aquel tiempo les di a los jueces las siguientes instrucciones. ¿Quién está hablando ahí? Bueno, Dios a través de Moisés, referente a de cosas. Ahora, cuando dice a los siguientes jueces, ¿a qué jueces se está refiriendo? ¿Al libro de los jueces? No, ¿a qué juez se está refiriendo? A los ancianos que le iban a ayudar con las cargas a Moisés, ¿verdad? De hecho, su suegro, Jetro, fue parte del consejo que Dios que Jetro le dio a Moisés, ¿no? Entonces, eso es a lo que está refiriendo. Versículo 16 otra vez. En aquel tiempo les di a los jueces las siguientes instrucciones. Dice, ocúpense de oír todos los casos de sus hermanos israelitas y también los de los extranjeros que viven entre ustedes. Dice, sean totalmente justos en las decisiones que tomen. Versículo 17. E imparciales en sus juicios. ¿Eso qué quiere decir? Si tomamos este principio para un papá tiene que tener un favorito. No. Jamás un papá o una mamá deben de tener un hijo favorito, porque si no, no va a ser un justo juicio. ¿Sí? Dice más adelante,
y aquí me llamó mucho cómo lo dice aquí, atiendan los casos tanto de los pobres como de los ricos. Y esta frase me gustó mucho, dice, no se acobarden ante el enojo de nadie, porque la decisión que ustedes tomen será la decisión de Dios. Tráiganme a mí los casos que les resulten demasiado difíciles y yo me ocuparé de ellos. ¿Qué es lo que pasa muchas veces en muchos papás? A veces no quieren regañar a los hijos, a veces no quieren tomar un justo juicio. ¿Por qué? Porque se me va a enojar. ¿Sí? Se va a empezar me va a hacer berrinche si le digo que no, o si le digo que lo voy a disciplinar, o que le vamos a quitar cierta cosa. Se me va a poner peor. ¿Qué dice aquí? No se acobarden ante el enojo ¿de quién? De nadie. Entonces un padre tiene que acobardarse y decir, no, es que o se me va a ir, ¿no? Se me va a ir el muchacho, se me va a ir la muchacha con el Brian, mi hija se va a ir con el Kimberly, se va a ir con el Yandel, o sea, se va a ir o sea, ¿se tiene que enojar? ¿Le tiene que preocupar eso? No, porque está haciendo ¿qué? Un justo juicio. ¿Sí? Está haciendo un justo juicio y un verdadero juez, alguien así como el Padre, como lo que estamos viendo, no tiene que acobardarse ante el enojo de nadie. ¿Por qué? Porque sabe, ha escuchado el consejo de Dios y está haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y conforme a la voluntad de Dios es el consejo perfecto. ¿O creen que Dios se equivoque? No. Entonces el consejo perfecto que Dios da es el consejo perfecto para nosotros. Y de la forma en que como Dios lo ha establecido o como nosotros vivamos nuestra vida, es la mejor forma en la cual nosotros podemos vivir nuestra vida. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. ¿Sí? Vamos a Deuteronomio capítulo 13. Libro de Deuteronomio capítulo 13, versículos del 12 al 15. Deuteronomio 13, versículos del 12 al 15. Dice lo siguiente: cuando comiences a vivir en las ciudades que el Señor tu Dios te da, tal vez oigas que hay sinvergüenzas en medio de ti que te llevan por mal camino a los habitantes de su ciudad, diciéndoles, vamos, rindamos culto a otros dioses, dioses que hasta entonces tú no conocías. 14. En tales casos, analiza los hechos que cuidadosamente. ¿Por qué? Porque pueden haber gente maligna que esté levantando falsos en contra de otra persona. ¿Puede pasar eso en los hijos? Sí, sí. Si encuentras que lo que se dice es cierto y en verdad se cometió ese acto tan detestable en medio de ti, versículo 15, debes atacar a esa ciudad y destruir por completo a todos los habitantes junto con todos los, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que queremos resaltar, el principio es de que Dios a alguien, como en este caso a los padres, es que analizar los hechos que cuidadosamente, no ser explosivos, no ser reaccionarios ante las situaciones, sino analizar los hechos cuidadosamente. Por eso cuando hablamos, y si recuerdan, en las ocasiones, y creo que otra vez lo voy a mencionar, cuando les he mencionado no, ahorita ya no, gracias a Dios, pero en el pasado, cuando mis hijos estaban pequeños, cómo los disciplinaba.
¿Sí? ¿Qué les decía? ¿Qué les he dicho? Ay, a ver, a ver, jugar. Y agarraba el gancho, agarraba no sé qué, y a ver, y les daba, no. Con toda la tranquilidad, con toda la paciencia, inclusive hasta dejaba que pasara un tantito para tranquilizarme. A ver, hijo, vamos al confesionario, vamos allá a la recámara, sin exhibirlo, sin absolutamente nada, vamos, le explicamos la situación, reconocía su error, decía, ¿qué te mereces? Disciplina, papá, ¿ok? Date la vuelta, bájate tus calzoncitos y depende de la falta, un barazo, ahí pulgada y media, uno y ya. O segundo, hasta el máximo, 3. ¿Sí? Máximo 3, terminaba la disciplina, terminaba llorando, se terminaba riendo, terminaba llorando, lo abrazábamos y decíamos, esto es por tu bien, hijo, porque te amo. ¿Sí? Entonces, pero se hizo un justo juicio, se le hizo ver lo mal que había hecho, ¿sí? Y esa disciplina, como lo hemos visto en otras ocasiones, fue una disciplina que ayudó y que corrigió a buena edad y muy temprano el carácter de los hijos, ¿sí? No tengo hijos vagos, no tengo hijos ninis, ¿sí? No tengo hijos, no, ya gracias a Dios, dirían algunos, ya hemos terminado, ¿verdad? Ya los dos ya tienen su carrera, pero así lo hicimos. ¿Por qué? Fue precisamente seguir el consejo de Dios, solamente, porque el consejo de Dios es lo perfecto, lo perfecto. Tal vez nosotros tengamos criterios, ¿no? Tal vez, por ejemplo, si es que a mí de chico mi papá me daba y hasta que se cansaba me daba con lo que tenía en la mano. Sí, ajá, entiendo, eso lo hizo tu papá y yo sé que tú no quieres como que repetir eso, pero la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que le pegues a tu hijo donde caiga o con lo que tengas en la mano, no. Está muy establecido que dice con la vara, está establecido que lo disciplinas porque lo amas. Inclusive si no lo disciplinas, no lo amas. Y no lo digo yo, lo dice la misma Biblia. ¿Sí me explico? Entonces, debemos de seguir completamente el consejo de Dios porque es lo mejor para nosotros. También aplica dentro del matrimonio. Ya leímos el 13, ¿verdad? Sí. El esposo no debe interpretar automáticamente toda queja de su esposa como exageración, falta de respeto o ataque personal. Tampoco debe asumir que su propia memoria de los hechos es perfecta. En ocasiones ambos recuerdan el mismo evento de manera distinta, porque cada uno lo vio desde su carga diferente. Entonces, muchas veces, aunque están así las parejas, no, digo, no, es que tú me dijiste, no, es que yo no te dije nada, no, es que sí, recuerda que no sé qué, que no, es que yo no, y si no me acuerdo, no pasó. ¿Cómo que no pasó? Si miren, Moreto, o cosas así. ¿Sí me explico? Entonces, es importante que no actuemos desde la base de nuestra memoria, porque igualmente no nos vamos a acordar o simplemente a veces, igual, vamos caminando y podemos ver una situación, lo que sea. En la calle puedes ver muchas cosas, ¿no? Demasiadas cosas. Entonces ya vas, llegas a la casa y todo, y la esposa te dice, oye, ¿sí te diste cuenta que no sé, tal coche, que no sé qué? No. ¿Cómo no? Si pasó, si hasta pegaste, chocaste con él, ¿cómo no te diste cuenta que el coche que no sé qué? No me di. ¿Y qué creen? De algo empieza un problema. De algo tan mínimo empieza un problema. ¿Para qué buscar ese tipo de problemas? ¿Para qué generarse problemas sin sentido? ¿Sí? Vamos a Proverbios capítulo 3. ¿Cuánto llevamos, hijo? 1 hora con 6 minutos. Bien, nada más leemos estos dos textos y ya, gracias por su paciencia.
Proverbios capítulo 3, versículo 7. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Esto implica muchas cosas. No, yo tengo la razón. No, yo me acuerdo que fue así. No, fíjate, te explico, fue de esta forma. No, mira, te recuerdo, la situación fue de esta forma. ¿Qué es lo que está haciendo esa persona? Se está dejando impresionar, ¿qué? Por su propia sabiduría, por su propio punto de vista, desde su enfoque. ¿Por qué? Porque su propósito, como vimos a unos puntos antes, no es que, ok, esto que voy a decir, ¿en qué va a beneficiar para solucionar el problema? O voy a echarle más leña al fuego o vamos a llegar a la situación. Y normalmente el mundo, o normalmente qué es lo que enseña, o qué es lo que muchos hacen, ¿qué? Le echan ¿qué? Más leña al fuego, lamentablemente. ¿Sí? Cuando un hombre de paz, cuando una mujer de paz, cuando un hombre conforme al corazón de Dios, cuando una mujer conforme al corazón de Dios, tendrían que arreglar esa situación con el propósito de ¿qué? ¿De que uno gane y el otro pierda? No, de que los dos sean edificados y fortalecer su relación. Nadie gana ahí, no es de ganar o perder, es de que ganen los dos. Pero los dos lo van a hacer ¿qué? Cuando se someten al consejo de Dios, cuando no son reactivos, cuando no se tratan de imponer sobre el otro, sino todo lo contrario. De ahí saltamos a Proverbios capítulo 16. Proverbios 16:2 dice lo siguiente: la gente puede considerarse pura según ¿qué? Su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Entonces también es algo bien importante, ¿sí? Nuestra propia opinión o defender nuestra propia opinión muchas de las veces no va a ser la mejor opinión, ¿sí? Por eso lo he dicho varias veces, a mí no me escuchen, tírenme de a loco, ignórenme, porque no es, aquí cuando predicamos o enseñamos la Biblia, no es lo que yo pienso, no es lo que yo creo, no es lo que yo siento, no es lo que yo me imagino, no es lo que soñé, lo que Dios me reveló, lo vi en una visión. No, es lo que la Biblia dice, eso es lo que nos va a edificar. No lo que el hermano Luis Eduardo diga, sino lo que el texto bíblico dice para nuestras vidas, ¿sí? Por eso la gente no puede considerarse pura, perfecta en su propia opinión, ¿sí? Pero el Señor examina las intenciones, ¿sí? Entonces, en el caso de un padre, en el caso cual escuchar a sus hijos, en el caso de con su esposa poder llegar a la solución de problemas, no es ser egoísta, no es pensar en sí mismo, no es en realzar mi persona sobre la otra, sino es llegar a esa paz y a esa unión de la cual Dios quiere que nosotros tengamos y dejemos de conflictuarnos por cosas por las cuales Dios nos ha aconsejado cómo darle solución, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario, reclamación? ¿No? Bien. Entonces, examinar ambos lados no significa poner en duda todo lo que alguien dice, sino reconocer que la justicia necesita información suficiente. La equidad de Dios no se basa en favoritismos, reacciones rápidas o prejuicios. Dios juzga con verdad y el hombre
que desea reflejar su carácter debe procurar actuar con esa misma seriedad. Cuando el esposo se precipita, puede terminar defendiendo lo incorrecto, condenando lo justo o tratando como enemigo a quien solamente necesitaba ser escuchado. ¿Sí? Vamos a segundo libro de Crónicas, capítulo 19. Segundo libro de Crónicas, capítulo 19, versículo 7. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: teman al Señor y, como dice, y juzguen con integridad, porque el Señor, nuestro Dios, no tolera que se tuerza la justicia, ni que se muestre parcialidad, ni que se acepte el soborno. Entonces, este principio es importante como esposos, como padres. ¿Por qué? Porque si nosotros ejercemos, y más como líderes de nuestro hogar, refiriéndonos a los varones, las cosas cuando tengamos que solucionar el problema entre nuestros hijos, esposa, hijos, lo que sea, nosotros tenemos que ser imparciales y juzgar con integridad. ¿Sí? No juzgar las cosas simplemente porque desde nuestro punto de vista, sino tiene que ser con integridad y con justicia. Y Dios sabe si nosotros lo hemos hecho así o no lo hemos hecho así. Y para concluir, vamos a Proverbios 17. Proverbios capítulo 17, versículo 15. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: absolver al culpable. ¿Qué es absolver? Absolver, no absorber. Absorber. ¿Eh? Declararlo justo, perdonarlo. Eso es absolver, ¿sí? Entonces dice, absolver al culpable y condenar al inocente son dos actos que el Señor detesta. Entonces, imagínense, llega Luis Eduardo, hay una situación entre sus hijos y de repente Luis Eduardo, que se siente bien santo, bien santurrón, entonces llega y vamos a aclarar este asunto entre ustedes, ¿no? Y empieza a escuchar el otro y como a Eduardo le cae mejor hijo A y el hijo B como que no tanto. Sí, hijo, tienes la razón. A ver, tú, salvaje, a ver por qué te portaste de esta forma con tu hermano y que no sé qué y todo. Dios lo ve. Dios lo ve. Sí, Dios lo ve. Y como dice otra vez, 15, absolver al culpable y condenar al inocente son dos actos que el Señor detesta. Entonces, imagínense yo que digo que soy cristiano, que la palabra de Dios está en mi vida, pero que yo a la hora de llevarla a la práctica en esta situación con mis hijos, o sea, recordemos que la palabra de Dios no nada más la adquirimos si somos cristianos nada más los domingos. Lo tenemos que hacer ¿en qué? En cada aspecto de nuestra vida, inclusive en la educación y en estas resolución de problemas que como hombres tenemos que meternos, no decirle, mira vieja, pues mira, los niños están peleando, ahí, a ver, velos, a ver qué, déjame yo mientras veo fútbol. O sea, tampoco. Los hombres tienen la autoridad y como lo hemos visto, Dios les ha dado esa equidad, esa responsabilidad de arreglar esos asuntos. Por eso es que nos hemos enfocado en los varones, porque son ellos a los que Dios les ha dado esta autoridad
para que ellos puedan realmente hacer un justo juicio entre los hijos. ¿Sí me explico? Si no está el papá, ¿quién es el siguiente en la lista de autoridad? La mamá. La mamá también tiene que hacer este justo juicio. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bueno, pues vamos ahora para terminar y espero que nadie haya dicho que alguien me platicó no sé qué de su vida y que ahorita estoy yo sacándolo a la luz, ¿verdad? Muy bien. Vamos a orar